Buenos días. Pues voy a tenerme al tiempo estricto, ¿no? Y yo quiero solo compartir con ustedes una experiencia y una historia. La historia, pues la iglesia tiene 2000 años de historia, más de 2000 años de historia. Y ha cometido a lo largo de la historia, pues, desaciertos y errores garrafales, que lo sabemos todos. Y también ha cometido aciertos y ha hecho grandes obras a lo largo de esos 2000 años de historia, como es lógico. Y a lo largo de la historia, la iglesia se fue haciendo, y la iglesia se fue diciendo, pues, qué era lo que quería Dios, qué es lo que quiere Jesús, que fue su fundador. Y a lo largo de esa historia, pues hubieron muchas cosas, muchas divisiones, muchos encuentros para ir definiendo qué era lo que era la iglesia. Y en la historia contemporánea, pues cuando eligieron al Papa Juan XXIII, que lo eligieron así porque era viejo, antiguo, gordo, y que tal vez no iba a tener ninguna incidencia en el cambio de la historia de la iglesia, cuando lo eligieron a Juan XXIII, el Papa dijo: esta iglesia hay que abrirle las puertas y las ventanas para que entre aire fresco y se ventile y la iglesia tenga otra experiencia y otra vida. Y cuando el Papa salió, dijo: bueno, invitamos a un concilio, el Concilio Ecuménico Vaticano II, que no solamente quería la iglesia reunirse con los que son católicos, sino también con todos los demás de otras religiones. Y la pregunta que se hizo la iglesia para ese concilio, pues fue: iglesia, ¿quién eres tú? Eso fue lo que se preguntó la iglesia. Y fue el punto de partida: iglesia, ¿quién eres tú? Y allí estuvieron por muchos años, pues, los obispos, los curas, los cristianos, los que eran evangélicos, los que eran de otras religiones, pues preguntándose, diciéndose: iglesia, ¿quién eres tú? Y a pesar de que el Papa murió en medio de esos tiempos, pues vino otro Papa, para Pablo VI, pues para terminar eso que había comenzado Juan XXIII. Y una de las cosas que la iglesia llegó a definir, o a definirse a sí misma, es que la iglesia, pues después de, a veces lo entendemos como una monarquía, como un gobierno, como una cosa de militares o tantas cosas, la iglesia dijo, pues, desde el principio fue voluntad de Dios elegir a un pueblo. Entonces, la definición de la iglesia fue que la iglesia es un pueblo, porque es la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios quiso elegir un pueblo? Para que le conociera a Dios en verdad y le sirviera santamente. Ese era el objetivo: elegir un pueblo que le conociera en verdad y le sirviera santamente. Pero ese pueblo tiene que tener una ley, y allí lo define el mismo concilio. Pues la ley que rige a la iglesia es la ley del amor, la caridad. Pero también ese pueblo tiene que tener un fin, tiene que saber para dónde va. Y su fin exacto es que el reino de Dios acontezca, hacer presente el reino de Dios en este mundo. Entonces, así la iglesia definió en el Concilio Vaticano II hace como unos 50 años, pues lo que es la iglesia, que es un pueblo, que es pueblo de Dios, que quiere que conozca a Dios en verdad, que le sirva santamente, que tenga como ley el mandato del amor y que acontezca el reino de los cielos. Eso es, en definitiva, cómo se define la iglesia. Pero, pues, a lo largo, la iglesia que conocemos hoy no era la iglesia de unos 50 años atrás. Y el cambio de esa iglesia se dio gracias a ese concilio. Yo creo, pues, fundamentalmente, que nosotros estamos pidiendo el cambio al gobierno, estamos pidiendo cambio a no sé quién y a los políticos y a no sé cuántos. Es que el cambio tiene que empezar por cada uno. Y creo que es el momento en que cada gremio, cada institución, cada asociación, cada comunidad tiene que preguntarse quién es. Porque yo creo que el gran problema, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho,
lo que decían los amigos de la comunidad, del hospital. El gran problema es que no sabemos exactamente quiénes somos. No sabemos cuál es la ley que nos une. No sabemos, pues, para qué estamos. Y a veces tampoco sabemos cuál es el fin de lo que queremos alcanzar. Y lo digo porque la experiencia, hace como más de un año, me iba ahí a mi Jagüito y pasaba por el basurero. Y unos que estaban ahí me pidieron la cola. Los monté en mi carro y le dije, se quería montar atrás, y me dicen que no, que le dije que no, que tenía que ser aquí conmigo. Entonces no es atrás, no es aquí, a los indigentes, los basureros, los malandros, toda esa cantidad de gente, ¿no? Y pues estaban tan asustados de mí, estaban ellos más asustados de mí que yo de ellos, ¿no? Y como yo no tengo pinta mucho de obispo ni de cura, entonces más todavía. Y me empezaron a preguntar, pero usted que es de la policía, usted es de la DIN, usted es de yo no sé qué, usted es tal cosa, usted es, no soy nada de eso. Y usted que es un empresario, no. Entonces, pero ¿por qué ustedes me preguntan tanto quién soy? Y me dicen, bueno, porque es que aquí la gente que viene a matarnos, a maltratarnos, a no sé cuánto. Yo sé que no son santos, pero esa es la experiencia. Y después, cuando le expliqué que soy cura, porque me preguntaban, ¿eres pastor evangélico? ¿Eres pastor evangélico? ¿Eres pastor evangélico? No, tampoco soy pastor evangélico. Y yo me preguntaba en esa experiencia, cuando me decían si soy pastor evangélico, yo decía, o sea, tengo que examinarme yo como cura y como obispo, y tengo también que examinar a los curas de mi diócesis, porque qué triste es que a nosotros nos confundan con otra cosa. O sea, no somos curas porque no entienden ni siquiera lo que es ser cura, pero saben lo que es un pastor evangélico. Y tiene que llamarnos eso a la reflexión, no porque yo no quiera a los pastores evangélicos, porque somos hermanos y somos parte del mismo pueblo de Dios. Pero tiene que llamarnos a reflexión porque tal vez nosotros nos hemos alejado tanto de los pobres, y nosotros como curas nos hemos alejado tanto de los pobres y de los más miserables de la sociedad, que no reconocen ni nos reconocen como parte de ese pueblo de Dios. Entonces yo creo que la reflexión tiene que ir por ahí. O sea, y hemos insistido mucho a los curas de nuestra diócesis, tenemos que estar más cerca de la gente, más cerca del pueblo. Y cuando tengo que ir por los caseríos y por los barrios y por ahí Poblado 1, Poblado 2, Poblado 3, El Gateado, Corrozal y no sé cuánto, y por este lado Centro L, y ver que mataron a un señor que no sé cuánto, y al hospital cuando ves que los niños mueren y que el hospital no tiene para comer y no tienen agua y no tienen luz, y cuando tiene uno que ir pues a las infraestructuras que no sirve nada para nada, y cuando uno tiene que andar por todos esos lados al lado de la gente, pues la gente lo que dice, nosotros estamos cansados de todo este gobierno, y nosotros estamos cansados de seguir en las colas y recibir cosas. ¿Y por qué siguen haciendo la cola para sacar el carnet de la patria? ¿Por qué siguen haciendo la cola para sacar el carnet del PSU? Ahí al lado de mi casa, jueves, viernes, sábado y domingo, la cola no se aguanta. ¿Y por qué siguen ahí? Porque no tenemos otra opción, porque los gremios, los políticos, ni nadie nos da una opción inclusiva que realmente nos ayude a constituirnos como pueblo de Dios. Entonces creo que el punto de todo esto debe ser que todos los organismos y todas las instituciones tenemos que hacernos en primer lugar un examen de conciencia de quiénes somos, de lo que queremos. Los jóvenes, y lamentablemente el año pasado que murieron tantos, y a lo mejor también nosotros tenemos que ver hasta dónde está nuestra responsabilidad, tantos jóvenes que hayan sido muertos y víctimas por el gobierno, porque a lo mejor no tienen que morir tanto los jóvenes, sino a lo mejor tenemos que morir los obispos, los curas, los políticos, los miembros de empresas, los miembros de estas cosas, porque realmente es lo que significa que estamos cerca del pueblo. Y cuando los jóvenes pues morían, ellos gritaban, ¿no? ¿Quiénes somos? Y decían, estudiantes, ¿no? ¿Qué queremos? Libertad. Ojalá que un día nosotros podamos gritar, pues, ¿quiénes somos, no? Venezolanos, ¿no? ¿Y qué queremos? Pues solo cantar el amor, porque una persona que es esclavo canta
libertad. Una persona que es libre canta al amor. De nada sirve pues tener muchos frentes amplios y muchos discursos y muchas cuestiones si todos sabemos lo que pasa, que no hay medicina, que no hay esto, que no hay ese, que toda esa lista no la sabemos de memoria. Ahora, ¿qué es lo que hacemos como gremio, como iglesia, como institución, para poder llegar a acercarnos a escuchar al pueblo? La conferencia episcopal, la presidencia de la conferencia episcopal, hace 2 días sacó pues el comunicado donde dicen tampoco los políticos han estado a la altura de las necesidades del pueblo, como tampoco lo ha estado el gobierno. Y ha sido muy insistente y coherente la iglesia cuando ha dicho, pues esto es un gobierno totalitario que nos lleva pues a una autodestrucción. Entonces creo que todo esto tiene que servir es para hacer un examen de conciencia de nuestras propias instituciones, de nuestra propia vida y de nuestras propias opciones. Ojalá que realmente podamos recuperar el sentido de pueblo, podamos recuperar nuestra identidad de lo que somos, podamos recuperar lo que estamos llamados a ser y podamos recuperar el sueño de tener una patria donde quepamos todos, donde nos amemos todos y donde cada uno pues tenga la misma igualdad y la misma condición simplemente por ser un ser humano y un venezolano. Importantes palabras de Monseñor Juan Carlos Bravo, que nos llama a la reflexión, a preguntarnos qué queremos, qué somos y hacia dónde vamos. Gracias, Monseñor. Para ya finalizar el acto, el compromiso del Frente Amplio Venezuela Libre fue expuesto en un manifiesto. Llamo a Osman Quero, primer vicepresidente de Fede Cámaras, para que dé lectura a este manifiesto. Buenos días. Para todo lo que no hemos dicho esta mañana, se ha resumido en un pequeño documento la motivación, el sentir de lo que nosotros necesitamos y que está descrito en este manifiesto, para lo cual les pido que presten atención. Gritos de desesperación y un gran clamor se levantan en toda Venezuela por la falta de comida y medicinas. Con la inflación desbocada, el bolívar y los salarios de decenas de millones de venezolanos se han vuelto miseria. Las empresas productivas agonizan y el país se desangra por las riadas humanas que cruzan la frontera en busca de oportunidades de vida que aquí se les niegan. Necesitamos salir de esta tragedia sin matarnos entre hermanos y guiados por la Constitución. Y ello no es posible ni será sin un gran encuentro de los venezolanos más diversos. Lejos de responder positivamente a esta tragedia nacional, el gobierno simplemente la niega e impone su legítima Asamblea Nacional Constituyente como poder supraconstitucional para dominarlo todo opresivamente. Ratificamos: la Asamblea Nacional, electa con voto popular y universal, es la institución legítima que debe ser respetada y reconocida con todas sus atribuciones constitucionales. Ahora, desde la Asamblea Nacional Constituyente, sin tiempo ni condiciones democráticas, se organiza para el 20 de mayo una votación fraudulenta a fin de impedir el cambio de presidente y del modelo político social causante de esta miseria. Con ello se elimina la elección presidencial libre, justa y transparente, que debe realizarse con al menos 6 meses de separación entre la convocatoria y la elección y cerca del cambio de gobierno en enero del 2019. Movidos por el profundo dolor que nos origina el drama generado por la emergencia humanitaria que sufrimos todos los venezolanos, nosotros, miembros de diversas instancias organizativas de la sociedad civil y de la vida política, manifestamos ante Venezuela y el mundo. Primero, nos unimos para rescatar la democracia y cambiar al presidente
y el modelo anticonstitucional que se nos ha impuesto, e invitamos a sumarse a las distintas organizaciones regionales y locales. Venimos de diversas posiciones e ideas políticas e incluso algunos nos hemos enfrentado en el pasado, pero nos une la decidida voluntad de salir de esta trágica emergencia, reconstruir el país y lograr una sociedad y economía donde todos los venezolanos tengamos vida digna, en paz y respeto mutuo, en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos. Segundo, proponemos una amplia alianza que exige elecciones libres y justas para cambiar y reconciliarnos en una Venezuela sin presos políticos, ni exiliados, ni perseguidos, y sin esta trágica emergencia humanitaria que mata hospitales, escuelas y niños. Por eso decimos no a la falsa elección del 20 de mayo y sí a la elección presidencial libre, justa y transparente en el 2018, sin represión, presos políticos, exilados ni inhabilitados. En esta grave situación, lo razonable sería que el propio presidente renunciara para abrir paso al cambio de forma menos dolorosa, evitando el colapso más traumático que nos amenaza. Tercero, para la construcción democrática del futuro que queremos, el cambio que exigimos incluye a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ciudadanos y venezolanos como nosotros. Cuarto, apoyamos las iniciativas regionales y locales de Frente Amplios que se han venido impulsando en todo el Estado portuguesa. Quinto, reconocemos el importante papel de los partidos políticos en este gran encuentro regional de la sociedad civil, donde cada persona y cada institución asume su responsabilidad ciudadana, superando su pasividad y los errores cometidos en el pasado. Sexto, exigimos la apertura inmediata a la ayuda humanitaria tan necesaria para el bienestar de todos los venezolanos. Séptimo, agradecemos a los países democráticos de América Latina y el mundo que nos ofrecen permanentemente su solidaridad política y humanitaria necesarias para el extraordinario esfuerzo de reconstrucción democrática que los venezolanos juntos debemos hacer. Esta será ardua y nos necesita a todos unidos y reconciliados. Octavo, en este renacer de la esperanza creativa, agradecemos a las iglesias cristianas y a los líderes de las diversas religiones que continúan aportando lo mejor de sí para movilizar los espíritus y los ánimos para el rescate moral del país y la fraternidad entre venezolanos, que nos reconocemos diversos pero unidos. Hombres y mujeres, trabajadores y emprendedores, jóvenes y adultos, dentro y fuera del país, dolientes todos de esta tragedia, unidos en la acción con responsabilidad solidaria, con proyectos y con la bendición de Dios, lograremos una Venezuela de esperanza y vida para todos por igual. En Dios y en el pueblo de Venezuela confiamos. En Portuguesa, a los 21 días del mes de marzo de 2018. Muchas gracias. Queda así, señores, instalado el Frente Amplio Venezuela Libre, capítulo Portuguesa. El llamado es a sumarse a esa instancia y bueno, el trabajo que queda por delante es muchísimo. A trabajar sobre todo por la unión y la reconciliación de nuestro país. Muchísimas gracias.